Muy buenos días, hermanas y hermanos. Siempre es grato poder encontrarnos a través del Evangelio. Hoy es miércoles 19 de agosto del 2020. El Evangelio que esta mañana nos acompañará es siempre San Mateo, en el capítulo 20 del 1 al 16. Y dice así: en efecto, el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña, habiéndose ajustado con los obreros en un denario al día. Los envió a su viña. Salió luego hacia la hora tercia y al ver a otros que estaban en la plaza parados, les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir a la hora sexta y a la hora nona e hizo lo mismo. Todavía salió a eso de la hora undécima, y al encontrar otros que estaban allí les dice: ¿por qué están aquí todo el día parados? Les respondieron: es que nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: vayan también ustedes a la viña. Al atardecer dice el dueño de la viña a su administrador: llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Vinieron pues los de la hora undécima y cobraron un denario cada uno. Al venir los primeros pensaron que cobrarían más, pero ellos también cobraron un denario cada uno. Y al cobrarlo, murmuraban contra el propietario diciendo: estos últimos no han trabajado más que una hora y les pagas como a nosotros que hemos aguantado el peso del día y el calor. Pero él contestó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No te ajustaste conmigo en un denario acaso? Pues toma lo tuyo y vete. Por mi parte quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿Es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O vas a ser tú envidioso y malo porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis estimados hermanos y hermanas, hoy me es grato compartir con ustedes esta brevísima reflexión en torno al Evangelio que hemos acabado de escuchar. Por eso, pidamos el auxilio del Espíritu Santo para que nos guíe siempre por un buen camino. Ven, Espíritu Santo, ven a iluminar los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Estimados hermanos, el Evangelio de hoy trae una parábola que encontramos solo en el Evangelio de San Mateo. Exclusivo entonces, inquietud de San Mateo. No hay en los otros tres evangelios este pasaje. Como en todas las parábolas, Jesús cuenta una historia hecha de elementos de la vida diaria de la gente. Retrata pues la situación social de su tiempo, en la que los oyentes se reconocían, se identificaban, pero al mismo tiempo, en la historia de la parábola acontecen cosas que nunca acontecen en la realidad de la vida de la gente. Ya veremos más adelante por qué digo esto. Al hablar del dueño, Jesús seguramente piensa en nuestro Padre Dios, piensa en su Padre. Por esto, en la historia de la parábola, el dueño hizo cosas sorprendentes que no acontecen en el día a día de la vida de los oyentes. En esta actitud extraña del dueño hay que procurar encontrar la llave para comprender el mensaje de esta parábola. Por eso te propongo una cosa. Meditemos bajo esta luz. La envidia que nace de la bondad que tiene el otro. ¿Has entendido? La envidia que nace de la bondad que tiene el prójimo. Vemos entonces las 5 veces que el propietario sale en busca de obreros. El reino de los cielos es semejante a un propietario, que así lo dice el Evangelio de San Mateo, que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Habiéndose ajustado con ellos un denario al día, los envió a su viña. Así empieza esta historia que habla por sí y no precisaría de alguna manera ninguna indicación o ningún comentario. En lo que sigue, el propietario sale otras 4 veces para llamar a los obreros para que vayan a su viña. Jesús alude entonces, queridos hermanos, al terrible desempleo de aquella época.
¿Qué decir de la nuestra en este tiempo? Lo mismo es, no ha cambiado mucho. Hay un terrible desempleo en nuestra patria. Algunos detalles entonces de la historia vale puntualizar. Primero, el dueño sale personalmente 5 veces para encontrar a los obreros. Segundo, queridos hermanos, en la hora de encontrar a los obreros, solamente con el primer grupo decide el salario, si te has dado cuenta, 1 denario por día. Con los demás no dice nada, ¿verdad? Entonces, eso es para nosotros la llamada de atención. Tercero, al final del día, a la hora de hacer las cuentas con los obreros, el propietario manda que el administrador cumpla con este servicio. Ahí estamos entonces nosotros de acuerdo con Jesús. La extraña manera de acertar las cuentas al final del día. Esto nos llama la atención a nosotros. Al atardecer dice el dueño de la viña a su administrador: llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Ya de repente algo nos suena un poco mal. Vinieron pues los de la hora 11ª, es decir, los últimos, y cobraron 1 denario cada uno para la sorpresa. Llama a los obreros y los paga entonces, y empieza por los últimos y termina en los primeros. Queridos hermanos, parece que las cosas se han invertido. El pago empieza con los que fueron últimos, contratados casi al atardecer de la jornada. Trabajaron apenas 1 hora. El pago es el mismo para todos. 1 denario, como había sido de alguna manera concretado entre el trabajador y él. El pago empieza para nosotros a sentirse un poquito mal. Al venir los primeros, entonces vemos que pensaban que cobrarían más, pero ellos también cobraron 1 denario cada uno. ¿Por qué el propietario hizo todo esto? ¿Tú harías así? Algunas veces no solamente haríamos nosotros así, hasta capaz no le pagaríamos. La llave de la parábola entonces para nosotros está escondida en este gesto sorprendente del propietario. En el Evangelio de San Mateo pues vemos la reacción normal de los obreros ante la extraña actitud del propietario. Tú y yo nos encontramos en esta actitud. Queridos hermanos, la respuesta del propietario es esta: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No te ajustaste conmigo en 1 denario? Pues toma lo tuyo y vete, así le dice el Señor. Y nos parece a nosotros lo más extraño, queridos hermanos, esto. Pareciera que Jesús jugara con los demás, pero déjeme apuntar algunas cositas. El propietario no fue injusto, pues actuó de acuerdo con los que él había de alguna manera concretado de pagarles. Segundo, es decisión soberana del propietario dar a los últimos lo mismo que había dado con los primeros. Tercero, actuando dentro de la justicia, el propietario tiene derecho de hacer el bien que quiere con las cosas que pertenecen a él. Cuarto, la pregunta final toca el punto central: ¿o vas a ser tú malo cuando yo soy bueno? Es decir, ¿acaso tú vas a ser envidioso porque yo soy bondadoso? La pregunta final, queridos hermanos, para nosotros es esta. En esta mañana de reflexión, pregúntate esto: ¿o vas a ser tú malo porque yo soy bueno? Algunas veces no actuamos siempre como Dios. Los de la 11ª hora llegan, se aventajan y reciben prioridad en la fila de entrada en el reino de Dios. Nos sucede algunas veces, no sé si a ti te sucedió alguna vez esto, cuando tú esperas 2 horas en una fila y llega alguien que sin más ni menos se coloca delante de ti y pasa. ¿Lo aceptas? ¿Es posible comparar las 2 situaciones con esta situación que hemos dicho? Queridos hermanos, es importante en nuestra vida entonces entender la lógica de Dios. Él hace las cosas no como Él quiere, sino en justicia. Es bondadoso este Jesús y nosotros los envidiosos. Amén. Así les he querido acompañar en esta mañana, queridos hermanos. Con ustedes, como siempre, Padre Ramber.